Hola, buenos días, Johan, ¿cómo estás? Bien, Luis, ¿tú cómo estás? También estoy bien, pero empecemos. El día de hoy vamos a hablar de la Guerra Fría. ¿Me podrías decir qué fue la Guerra Fría y por qué se llama así? Sí, claro, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural desarrollado entre los bloques de países liderados por los Estados Unidos y la URSS. Y se llama así porque en todos los enfrentamientos bélicos que hubo, en ninguno lucharon los Estados Unidos y la URSS directamente, todo fue a través de sus aliados. Qué interesante. Correcto, pero ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son los orígenes y las causas de la Guerra Fría? Mira, la Guerra Fría tuvo sus orígenes como tal a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi fue derrotada y el mundo quedó dividido en los países aliados y los países de Oriente. Aparte de eso, la Guerra Fría tiene otras causas por las cuales inició, y son: la URSS quería difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses. Aparte, la posesión de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupó a la URSS. Ambos países temían el ataque del otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos usara a Europa como base para atacar a la URSS. El presidente estadounidense sentía una aversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin. Aparte, las tensiones propias del reparto político territorial de Alemania fueron una causa. Y por último tenemos la ocupación rusa de los territorios europeos del este. ¡Wow! Al parecer la Guerra Fría tiene muchas cosas interesantes. Sí, y nos falta hablar de muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los tipos de enfrentamientos que hubieron en la Guerra Fría? Bueno, existieron muchos tipos de enfrentamientos diferentes, los cuales fueron las guerras satélite. Estos fueron los principales tipos de enfrentamientos entre los americanos y la URSS. En estas guerras, países aliados con Estados Unidos y la URSS se enfrentaban, lo cual daba lugar a que los países principales apoyaran a los satélites. También tenemos a la carrera armamentística. Esta se desarrolla cuando Estados Unidos y la URSS rivalizan entre ellos para desarrollar las fuerzas armadas más poderosas y las armas más eficaces. No tenía otra meta más que rebasar al adversario. Igualmente tenemos a la carrera nuclear. Esta es parecida a la carrera armamentística, pero se enfoca directamente a las armas nucleares. Estas armas nunca fueron utilizadas en enfrentamientos, solo fueron probadas en sus respectivos países. Y por último tenemos la carrera deportiva. En esta, la URSS y los Estados Unidos estaban concentrados en ganar todos los deportes que pudieran. Entre los deportes en los que se enfrentaron tenemos el ajedrez, la natación, el atletismo y el hockey. Oye, Johan, qué buena información me estás dando. Gracias, pero esto no acaba aquí. ¿Cuáles fueron los principales sucesos de la Guerra Fría? En lo personal, los principales sucesos de la Guerra Fría son el puente aéreo de Berlín de 1948, que hizo que la Alemania Occidental tuviera que enviar aviones a Berlín para proveerse de suministros. Esto aceleró la creación de la República Federal de Alemania y de la OTAN. La Guerra de Corea también fue un punto importante. En ella invadió Corea del Norte ayudada por la URSS a Corea del Sur, la cual estaba ayudada por los Estados Unidos y sus aliados. El conflicto duró 3 años y acabó con 3 millones de personas. Al final, ambos países se declararon ganadores y se firmó un acuerdo de armisticio. Luego tenemos la invasión soviética de Hungría, la cual inició en 1956. Y mira, la invasión soviética de Hungría se produce a raíz de las protestas populares acaecidas en el país. A la invasión la acompañaron disturbios y la subsiguiente revolución popular en la que se convirtió, amenazando con expulsar al comunismo de Hungría. 6 años después, en 1962, nos encontramos con la crisis de los misiles en Cuba. Este conflicto fue el más cercano a la Tercera Guerra Mundial y el que más miedo le desató al mundo. En ese año, los Estados Unidos dejó de apoyar a Cuba con la cuota azucarera, lo que hizo que buscara ayuda en la Unión Soviética. Pero en ese momento la URSS instaló misiles nucleares apuntando directamente a los Estados Unidos. Al final ambos países cedieron y desinstalaron sus misiles. Probablemente uno de los sucesos más interesantes de la Guerra Fría fue la carrera espacial. En este fue el momento de más avances tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX. Aparte de eso, fue muy balanceada.
pero terminó con la victoria de los estadounidenses. Primero los soviéticos pusieron un satélite en órbita y luego al primer hombre en el espacio, aunque finalmente los estadounidenses llegaron primero a la Luna con Neil Armstrong y el Apolo 11. Y el último momento de la Guerra Fría fue la caída del muro de Berlín, el cual creo yo que es el suceso más importante de la Guerra Fría, porque en su contexto termina con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría al mismo tiempo. ¿Y por qué digo fin de la Segunda Guerra Mundial? Lo digo porque al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida por el muro de Berlín. El muro fue finalmente derribado en 1989, dejando que muchas familias se reencontraran. Oye Luis, nos vamos a hacer una enciclopedia con toda esta información. Es cierto, Johan, pero si vamos a hacer una enciclopedia, necesitamos saber por qué es importante conocer sobre la Guerra Fría. En lo personal, creo que es muy importante conocer sobre la Guerra Fría porque no solo fue una guerra algo extraña y con muchas muertes, sino que también fue una época de muchísimos avances tecnológicos, sociales, políticos y culturales. Aparte de todo eso, nunca se declaró un ganador. Se podría decir que fue un empate, porque si bien Estados Unidos ganó muchos de los enfrentamientos, la URSS también lo hizo.